¿Qué papel especial tiene la mujer en la construcción de la paz? La mujer con su sensibilidad, con su carisma. La mujer tiene valores mucho más profundos y más humanos que yo pienso que son los que necesitamos para la paz. Que nos convirtamos en esas educadoras, en esas voceras, en esas mensajeras de paz. Mujeres luchadoras y constructoras de paz comparten su opinión esta noche con el gobernador. Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro diálogo sobre Antioquia la más educada con el gobernador. Hoy en un lugar muy especial, estamos en Envigado, ciudad de las matemáticas, en la Casa Museo Otra Parte, lugar donde vivió por muchos años el filósofo, escritor y abogado Fernando González. Ahora pues es un museo, como su nombre lo dice, pero además un lugar para la reflexión, para el encuentro, para el disfrute, para la memoria. Y además en un lugar que lo vio crecer a usted, gobernador. En Envigado pasó parte de su infancia y parte de su juventud. Sí, Tatiana, buenas noches. Si no fuera por esta gripa, estaba todo mejor, pero esa luna está lindísima y este es un lugar que para mí tiene pues un recuerdo imborrable de mi infancia, porque yo viví aquí muy cerca. Yo alcancé a conocer al maestro Fernando González cuando salía caminando y lo veía caminar por acá. Todo esto eran mangas llenas de árboles de guayaba. Entonces, este sitio lo veía todos los días de la vida y para mí significa infancia, significa alegría, significa el recuerdo de mis papá, mi mamá, mis hermanitos, o sea, es felicidad. Y aquí cada que paso vuelvo y me siento feliz. Por acá crecí, pues no había toda esta cantidad de edificios y cosas, pero este es un sitio imborrable para mí en la vida. Estuvimos aquí en Envigado hace un año, el 23 de mayo de 2013, estábamos con el alcalde Héctor Londoño hablando del Parque Cultural de Borarango. En ese momento el alcalde le daba las gracias y le decía que por el apoyo de la gobernación, por ese aporte económico, se iban a poder terminar las obras de ese parque cultural. Mañana usted vuelve a Envigado porque va a estar, tengo entendido, en esa inauguración, en esa entrega de la obra del Parque Cultural. Voy a estar. Pues no me lo pierdo. Es un sitio lindísimo. Recuerde que también hicimos un programa desde allá. Es un sitio muy lindo. Envigado es un sitio muy especial. Yo quiero mucho a este pueblo. No me da pena decir, pues lo digo con cariño, pueblo. Es un sitio muy dulce, muy amable. Entonces, pues allá llegaremos. Y hay lugares como este donde uno puede sentirse orgulloso de los antepasados, de lo que fue Envigado, de lo que es ahora, y ver tanta gente, porque ahora como funciona como pues museo y como café. Es un tremendo café, o sea, aquí si se quiere divertir, pues véngase para acá, porque está muy lindo el lugar, está delicioso y tiene identidad, tiene marca, y si quiere ir, aquí está la Casa Museo, pero igual, entrar acá, tenga la certeza que ya se van aliviando. A mí ya se me está quitando esta gripa, por ejemplo. Gobernador, decía Andrea Gómez en Teleantioquia Noticias que usted se iba a referir a la nueva composición del Congreso y lo que tiene que ver esto con el tema de la paz. Pues yo aprovecho y le pregunto, con esa nueva conformación en el Congreso, ¿cree usted que va a afectar el proceso de paz que se está desarrollando en este momento en La Habana, en Cuba? Pues de hecho la pregunta es más precisa, ¿cierto? Y es el hecho de que el Centro Democrático que lidera el hoy expresidente Álvaro Uribe, senador de la República, con la cantidad impresionante de senadores y representantes que tiene ese movimiento, va a dificultar la paz. Y yo no creo. Yo creo que es muy importante que se escuchen todas las voces. Yo lo he dicho una y otra vez. Es muy importante porque la paz tiene que ser un proceso que no es simplemente quienes estamos de acuerdo en contra de quienes no están, sino que nos obligue a discutir, que escuchemos los argumentos que tienen, los miedos, las preocupaciones, todas esas inquietudes. Entonces, a mí me parece muy bueno que estén ahí y que sea un lugar de discusión, que se dignifique la política, los argumentos. Y como le decía yo a un amigo, yo no voy a declarar a otra persona enemiga porque no piensa igual que yo. Eso me obliga a dar mejores argumentos. Entonces, a mí me parece bien que el expresidente Uribe esté en el Congreso de la República, que lidere un grupo y que se discutan, porque esta sociedad es una sociedad dividida. Es que nosotros llevamos muchos años en el mundo de la violencia y tenemos que ser capaces de entendernos con quienes pensamos distinto o con quienes piensan distinto. Y eso es la paz. Entonces,
ni me mortifica, me parece respetable y espero que sean unos debates muy serios y por supuesto yo quiero la paz, pero a mí no me parece ni me preocupa y me parece importante que toda Colombia se vea allá en el Congreso y el presidente Uribe representa a un grupo muy importante de esta sociedad y eso es legítimo y es válido y discutiremos. Decía usted esta mañana, las mujeres son protagonistas de la construcción de la paz en Colombia, ellas son las voces del cambio. Fue durante la instalación esta mañana del primer Foro Internacional Paz Palabra de Mujer, uno de esos eventos para sentirse orgullosos. Extraordinario lo que ha pasado hoy acá en Medellín, en unión con la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de las Mujeres en la Alcaldía y en la Gobernación, y cómo en la semana pasada estábamos hablando de Antioqueña de Oro, la distinción a las mujeres, y hoy un foro muy importante, muy emocionante, con unas mujeres extraordinarias que enamoran, que seducen. Ahora van a ver ustedes a estas mujeres tan extraordinarias y el reto que nosotros tenemos es, en una sociedad como la nuestra, donde ahí está por ejemplo una mujer, esa se llama Nigeria Rentería, que no pudo venir, yo había pensado que iba a venir, pero ella hace parte del equipo negociador de Colombia en La Habana y la llamaron que se tenía que ir de afán. Pero bueno, esa mujer estuvo acá como parte de todo este grupo, ahí está Rigoberta Menchú, ahora la van a ver, y falta ver a Grave también que va a participar. Pero lo que yo quiero decir es, la sociedad en general en el mundo ha habido una desigualdad con respecto a las mujeres, a su capacidad de desarrollarse, a las oportunidades, la discriminación durante mucho tiempo. Y se ha venido avanzando sensiblemente, todavía queda camino por recorrer, pero ha sido una revolución pacífica. Cambio de la sociedad nuestra para las mujeres. Cuando yo caminaba por aquí niñito a la universidad eran muy poquitas las mujeres que iban, hoy son más, un ejemplo sencillo. Entonces, como las mujeres que han estado en esta sociedad nuestra, en el mundo de la violencia, la gran mayoría de las personas que son víctimas son mujeres, niños y niñas, porque los hombres han sido quienes han estado en la guerra. Entonces, ¿cómo se pasa de ese mundo de las víctimas, de todo ese dolor, se reconoce, se repara, se reconstruye y al mismo tiempo empezamos a apostarle a la inteligencia, a la decencia, a la capacidad de las personas? Y ese es un reto para una sociedad donde las mujeres van a tener que ser protagonistas. Entonces es muy emocionante. Le vamos a dar un tiempo prudente para que usted disfrute esa conversación con esas tres mujeres especiales que están aquí en el programa, pero antes sí le pido, gobernador, que hagamos un repaso. Estamos haciendo la tarea en Antioquia la más educada y vale la pena contarle a los televidentes cómo vamos. Terminó la ruta de la calidad, le tengo un informe, maestras, maestros, rectores del Nordeste, que fue la semana pasada donde terminó, para que nos cuenten cómo fue la ruta de la calidad y volvemos para que usted nos dé esas grandes conclusiones, porque fueron cerca de 2 meses recorriendo los colegios de Antioquia. Después de casi 2 meses de recorrido, el camino de la primera etapa de la Ruta de la Calidad finalizó en el Nordeste. Esta gobernación le ha apuntado directamente a ese análisis profundo de esos indicadores y de las necesidades que tenemos en cada una de las instituciones educativas y del municipio. Excelente que el gobernador no solamente fomente e impulse proyectos de crecimiento en la calidad de la educación, sino que haga seguimiento continuo a los mismos, para que pueda fortalecerlos y brindarnos las herramientas a los directivos y a los maestros. Cada día se mejora en la infraestructura, en la calidad y en cada uno de todos los entes que participan en la educación. A su paso, la institución educativa Eduardo Aguilar de Yolombó recibió 200 millones de pesos para aplicar sus propuestas como colegio de innovación. Evaluar nuestros procesos es fundamental porque eso nos ayuda a reflexionar, a reconocernos en falta, a mirar nuestras propias prácticas educativas. La Ruta de la Calidad por la Educación culminó en el Nordeste antioqueño. Luego de los diagnósticos de los procesos pedagógicos, continuará con el trabajo para elevar los niveles. Es así como pasamos la página de la violencia y escribimos la de la inteligencia. Por las imágenes que vi, gobernador, creo que vale la pena que hagamos un paréntesis. Estamos hablando de rutas de la calidad, pero le regalaron un gallo. Un gallo, Yolombó, se llama Yolombó. Un rector de una institución educativa rural, un centro educativo rural. Pero esto es muy emocionante. Este fue en Yolombó. Antes habíamos estado en Santo Domingo, Antioquia, que quedan cerca. Y nos encontramos con ese grupo de maestras, maestros, rectores, rectoras, y hay que utilizar las 2 palabras, maestras y maestros.
con todos esos chicos, chicas, y ver cómo, por toda Antioquia, porque estuvimos recorriendo todo el departamento, cómo hay una disposición a trabajar juntos, porque nosotros empezamos desde algo muy sencillo, pero muy profundo. Para mí es la esencia de muchas cosas en la vida y es la dignidad. Cuando las personas se sienten reconocidas por su valor, nosotros como seres humanos respondemos. Todos nosotros, por importante que sea, por la responsabilidad que tengamos, que figuremos, necesitamos un reconocimiento. Y eso con las maestras y maestros de Antioquia lo hemos hecho por todos lados. Y ustedes oyen esas voces y no son amigos míos que yo tengo filados para que hablen de mí. Son maestras, maestros, rectores, personas que están comprometidas. Y yo les aseguro que en Antioquia mejoramos por todas partes. Hay ahora algunos casos que no. Pero la inmensa mayoría de las personas del mundo de la educación en Antioquia van a brillar. Porque es que nosotros llevamos tantos años, décadas, donde son los violentos y los corruptos los que todo el día tenemos que hablar de ellos. Siempre estamos hablando de un violento, siempre de un corrupto. Miren lo que ha pasado toda esta semana, que se robaron las elecciones, que estos compraron, todo eso es siempre. Y lo que nosotros queremos es pase esa página para que lleguemos a apostarle a la inteligencia, la decencia, las capacidades, las oportunidades. ¿Y cuál es eso? La educación. Entonces lo que nosotros queremos es que esta sociedad entre a los salones, que vea a las maestras, a los maestros, a estas personas. No más violentos, no más corruptos, sino estas personas. Ese es el reto. Y nosotros en Antioquia tenemos gente muy valiosa. Y en la página web tenemos una multimedia muy importante con el balance de toda esa ruta de la calidad. Y a propósito de página web, vale la pena decir también que se ganan un premio, pero tesísimo. Es un premio internacional, lo entrega una editorial española independiente y reconoce este sitio web de la Gobernación de Antioquia por la calidad de sus contenidos y por la usabilidad, que es decir, como la facilidad que tiene la comunidad para acceder a sus contenidos. Dicho de otra manera, porque es muy bueno. Porque es muy bueno. Muy bueno. Felicitaciones a Sarita, a todo el equipo de la Gobernación que trabajan con ese entusiasmo. Ya están. Pero yo quiero decir algo antes de que se me vaya a olvidar y no me perdonaría si se me olvida. El alcalde de Yolombó, Gustavo Londoño, yo no lo conocía hasta que fuimos elegidos el alcalde y yo gobernador. Y siempre me pareció un señor extraordinario. De esas personas que usted lo ve y dice, es una persona decente, da gusto. Él ha estado enfermo todo el tiempo. Todo el tiempo ha pasado por una cantidad de dificultades en términos de salud, quimioterapia, de todo ha pasado él. Y con un espíritu extraordinario. El viernes que estuvimos en Yolombó, él está incapacitado en ese momento, pero fue a recibirme cuando yo llegué y ahí estuve hablando con él. Pues estuvimos en el acto con el secretario encargado de la alcaldía y nos vinimos para Medellín. Y el mismo viernes lo tuvieron que traer a Medellín de urgencia, está, creo, hoy todavía está en la Clínica Las Américas porque tuvo una trombosis. Entonces yo le quiero mandar un abrazo muy grande a ese señor, en pleno sentido de la palabra, a ese señor alcalde de Yolombó. Yo le mando un abrazo muy especial. Hoy es, por alguna razón en la vida, el día del alcalde y la alcaldesa, y hay que decirlo con los dos. Entonces es un abrazo muy especial para el alcalde de Yolombó, Antioquia, un señor en todo el sentido de la palabra, está sufriendo él, su familia, y yo le quiero dar esa felicitación a todos los alcaldes y alcaldesas de Antioquia en cabeza del Gustavo Londoño, alcalde de Yolombó. Gobernador, hoy tuvimos, como decíamos al comienzo del programa, el primer Foro Internacional Paz, Palabra de Mujer, y esto hace parte de una serie de actividades que vienen desde la semana pasada a propósito del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. El jueves pasado, antes del programa, usted estuvo en el Jardín Botánico con las Antioqueñas de Oro. Veamos un informe de cómo fue esa premiación de nuestras mujeres, especialmente de las que trabajan por construir la paz. Las mujeres del departamento en las categorías individual, colectiva, académica y funcionaria pública fueron condecoradas con el galardón Antioqueña de Oro. El trabajo de la Asociación Municipal de Víctimas por la Paz y la Recuperación de Sonsón, María Patricia Giraldo, la alcaldesa de San Carlos, la funcionaria Luz Marina Tamayo y las investigadoras Catalina María Ospina, María Isabel Echavarría y María Teresa Luna fueron exaltadas como parte de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Es la tarea nuestra como gobernantes resaltar, hacer visible su tarea, valorarla y colocarla en el lugar que merece en la construcción de la paz. En Antioquia las mujeres aportan a la construcción de la paz, pasando así la página de la violencia y escribiendo la de la inteligencia y las capacidades. Antioqueñas de Oro, que por fortuna son muchas en este departamento.
Y vale la pena repetir, eso lo hacemos con la Alcaldía de Medellín. Ahí está Rocío Pineda, nuestra secretaria de las Mujeres, Paula Montoya, la secretaria de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, con el alcalde. Y eso es pues, un orgullo ver esas mujeres tan especiales, tan inteligentes, con esa alegría que dan ganas en la vida, tan lindas, en fin. Ese es un grupo de mujeres antioqueñas que nosotros tenemos que hacer visibles y bueno, lo que nos sobra a nosotros es talento. Y hoy vamos a hablar de mujeres y ese papel tan importante que tienen en la construcción de la paz. Ya vienen más adelante las invitadas, pero antes tenemos una serie de testimonios de mujeres que vale la pena que escuchemos. Empecemos con María Patricia Giraldo, una estrella en Antioquia, alcaldesa de San Carlos, una mujer sobrada. Pues escuchemos a la alcaldesa. Adorable. Un reconocimiento que me genera aún mayor compromiso para seguir en esta bonita tarea de prestar el servicio a la comunidad, de ayudar a construir la paz desde este territorio del municipio de San Carlos. ¿Qué papel especial tiene la mujer en la construcción de la paz? Las mujeres hacemos la paz porque somos conciliadoras, porque reconocemos la diferencia, porque tenemos una sensibilidad para ayudar a unir, para ayudar en toda esta tarea de construir desde los territorios. Las mujeres hacemos la paz porque tenemos una familia, porque tenemos un hogar, porque tenemos unos hijos y eso de una u otra manera hace que se tenga un conocimiento mayor de lo que está sucediendo en una comunidad. Y una alcaldesa gobernador que ha tenido un papel muy importante en esa comunidad de San Carlos por todo el proceso de la violencia hace unos años y ahora la gente que está volviendo a su comunidad. Ella ha sido una mujer líder, la historia de ella es muy bonita porque ella, de San Carlos, de allá por supuesto, vivía en una finca que tenían café y les tocó salir corriendo de la violencia, regresó y se ha destacado y entonces se entiende. Y San Carlos es un pueblo emblemático en Antioquia porque perdió más de la mitad de la población por culpa de la violencia. Y hay un proceso de retorno que empezó con Alonso Salazar en la alcaldía de Medellín en el periodo anterior y se ha mantenido y ella lo ha liderado. Y es bien complejo, pero ese es un ejemplo. Y también hablamos con Leonores Guerra, una mujer que ha estado en la violencia porque estuvo militando en el ELN, pero que antes fue religiosa y que después de estar 2 décadas en el ELN, pues dijo, ese no es el camino es la paz. Y nos habla de por qué las mujeres son importantes en este proceso. A verla. ¿Qué papel especial tiene la mujer en la construcción de la paz? La guerra es imposición por la fuerza y es no aceptar al otro y mirarlo como enemigo. Y yo creo que la mujer cuando es mamá, el hijo más calavera es al que más quiere y al que más ¿no es cierto? En cambio, digamos, el hombre, la parte patriarcal es al que no acepta porque no es como los demás. Hombres y mujeres tenemos aspectos femeninos, ¿no es cierto? Pero que la cultura patriarcal se ha encargado de reprimir absolutamente esos aspectos femeninos como la compasión, la ternura, las lágrimas, el cuidado de los otros, de los demás, porque la mujer da vida, por lo tanto su predisposición es a mantener esa vida y a protegerla. Rescatemos lo femenino verdaderamente que hay en nosotros, hombres y mujeres, para poder contribuir a la paz. Ese mismo mensaje, rescatemos lo femenino en hombres y en mujeres, lo dijo esta mañana en el foro, porque estuvo también en el foro de Paz, Palabra de Mujer. Pero esa mujer pues es una abuelita, la imagen de una abuelita, fue religiosa, estuvo en las guerrillas, es una mujer feminista y tiene ese espíritu. Aquí hay una gente muy extraordinaria, sobre ella se ha escrito un poco, pero es una mujer bogotana que vive acá, en fin, qué historia de vida y está por la paz. 2 de las deportistas que nos hacen sentir orgullosos cada rato, Mariana Pajón y también Alejandra Usquiano, campeona de tiro con arco. Ya han obtenido medallas en los Juegos Suramericanos. Yo por aquí le tengo un dato, lo voy a buscar de cómo vamos en esa tabla de medallería, pero escuchémoslas antes, porque ellas dicen también por qué las mujeres, sobre todo ellas desde el deporte, consideran que las mujeres pueden hacer un papel muy importante en la construcción de la paz.
¿Qué papel especial tiene la mujer en la construcción de la paz? Para nosotros reclamar la paz, también tenemos que decir que también somos responsables. Yo creo que hay mujeres que tienen algunos errores, hombres también, y al final yo creo que la mujer con su sensibilidad, con su carisma, con su forma de ser, puede llegar a ser, con su tranquilidad, puede llegar a traer paz, traer tranquilidad. Las mujeres muchas veces podemos pensar un poquito diferente a los hombres realmente. Entonces, desde el punto de vista de una mujer, para construir un medio de paz, muchas veces va con el diálogo. Entonces, como hemos podido ver desde muchos años atrás, la mujer viene ayudando en esa parte. ¿Y cómo ayudando? Estando en puestos o en lugares importantes como lo es el deporte, como es parte de política. Más allá de una medalla, más allá de un día de satisfacción, un día de alegría, yo creo que dejar un ejemplo a los ciudadanos, eso es construir paz. Una mujer en el deporte, por ejemplo, en el caso de nosotras, es hacer el deporte, pero es hacerlo con inteligencia, es hacerlo con disciplina, es querer el deporte en el que estás. Lo decía muy bien, más allá de las medallas. Ellas nos hacen sentir orgullosas no solo por lo que se ganan, sino por lo que representan como mujeres de Antioquia. Las muchachas son sobradas, pues a mí me encanta verlas que se destaquen y esa frescura, esa transparencia que muestran. Yo me siento muy feliz de verlas a ellas. Son antioqueñas que nos hacen sentir orgullosos, pero son colombianas sobradas. Gobernador, ¿quién es la hermana Alba Estela Barreto? Esa es una monjita también sobrada. Ella trabaja en el distrito de Agua Blanca en Cali, que es la zona más pobre de la ciudad, donde ha habido la migración de tantas personas de tantos lados, muchos del Pacífico que llegaron a buscar suerte a Cali y se asentaron en el que se denomina el distrito de Agua Blanca. Entonces es una mujer que vive para la comunidad, trabaja con la comunidad, es mujer y es una religiosa extraordinaria. ¿La tenemos aquí o qué? También quiso participar, reflexionó sobre este tema. Escuchémosla. ¿Qué papel especial tiene la mujer en la construcción de la paz? Para mí es muy importante la presencia de la mujer porque es desde otra estrategia, desde otra dinámica. Nosotras, por vocación, somos llamadas y somos capaces de hacer un mundo nuevo, un mundo con justicia, con equidad, donde haya vida digna para todos. Cierto que son pocas las palabras para poder decir todo lo que significan ellas y cómo apoyan la labor de cualquier persona, simplemente con lo que dicen y las reflexiones que hacen. Increíble, la hermana Alba Estela es de Bucaramanga, ha vivido pues tantos años en Cali, en el distrito de Agua Blanca, y es una mujer extraordinaria, o sea, y ella representa también a muchas hermanas, monjas, que hay por tantas partes. Yo he ido por muchos lados de Colombia, he tenido la suerte en la vida, y siempre que yo veo una monjita, y lo estoy diciendo en términos cariñosos, yo sé que hay una persona que está cuidando, que es especial y que muchas veces pasan desapercibidas, porque también dentro del mundo de la religión pues hay la distinción, para ponerle los términos que se han utilizado acá, patriarcal, los padres y las monjitas, pero todas esas son un factor de paz por todos lados. Y en medio de toda esta reflexión también contamos con las protagonistas de Antioquia la Más Educada. Les preguntamos a las maestras, algunas maestras del departamento, qué piensan ellas de todo este tema. ¿Qué papel especial tiene la mujer en la construcción de la paz? Las mujeres tenemos el papel de ser pacificadoras, sensibilizando y formando en la paz a las nuevas generaciones, partiendo del ejemplo en nuestros hogares. Las mujeres somos más dadas a perdonar, somos más dadas a la reconciliación. Considero que las mujeres tenemos una parte emocional que es más familiar, más maternal, entonces creo que tenemos todo la condición humana para regalarle a todo el mundo un poquito como esa serenidad, de esa tranquilidad y de esa paz que en nosotros habita. Yo pienso que las mujeres en Colombia tenemos no solamente la sensibilidad y el reconocimiento actualmente para hacer la paz. Tenemos espacios políticos que ya nos permiten de alguna manera alzar la voz de todas las mujeres y pienso que cada vez
es más creciente esta voz. La invitación es que realmente hablemos de valores y hablemos de paz y que nos convirtamos en esas educadoras, en esas voceras, en esas mensajeras de paz. Bueno, aquí me quedé solo, pero muy bien acompañado. Tatiana se fue, me dijo, ahí queda usted con 3 mujeres excepcionales, entonces me voy a defender esta última media hora del programa con estas 3 mujeres. Entonces se las voy a presentar y voy a arrancar con la que tengo aquí a mi derecha, perdón que esté señalando. Ella es Rocío Pineda, es la secretaria de la mujer de nuestro departamento de Antioquia. Ahí en principio iba a estar una mujer con el pelo de otro color, una mujer afro, Nigeria Rentería, que es una de las que hace parte del equipo negociador del gobierno colombiano en La Habana frente al grupo de negociadores de las FARC. Pero ella se tuvo que ir, la llamaron precisamente de afán, quien lidera Humberto de la Calle, y se tuvo que ir. Entonces la cambiamos, entre comillas, por una pelirroja que se llama Rocío Pineda, la secretaria de la mujer, que además tengo que hacerle un poquito más larga la introducción porque Rocío se retira este mes de la Secretaría de la Mujer. Entonces es una buena oportunidad para darle las gracias por todo lo que ha hecho, por el departamento, por Antioquia la más educada, pero por las mujeres. Entonces, Rocío Pineda, y voy a empezar para las 3, todavía no me muestre estas, con calma, y la pregunta es muy sencilla. Rocío, ¿quién eres tú? ¿De dónde saliste? ¿Qué familia? ¿En dónde? Para llegar hasta acá. Muy simple, gobernador. Yo nací en un hogar de un papá y una mamá. Mi papá era un empleado de empresas públicas, mi mamá una mujer de origen campesino. ¿En dónde? Yo nací en Río Grande. Mi papá trabajaba en un proyecto de empresas públicas ahí, se casó, se fue a vivir allí y ahí nacimos 6 hijos, 2 mujeres y 4 hombres. Mi mamá murió cuando yo tenía 7 años. Entonces siempre he dicho que yo recibí lo fundamentalmente femenino en esos 7 años. Y a partir de ahí fue mi papá el encargado de orientar mi vida y mi crecimiento. Y eso para mí fue muy importante porque yo digo que tengo un sano equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Es una buena introducción. Aquí tengo a mi lado una mujer que yo estoy muy feliz de conocerla a ella, se lo he dicho de todas las formas posibles. Es uno de esos privilegios de ser gobernante y de, entre comillas, tener el poder por este pedacito. Pero se llama Rigoberta Menchú. Seguro que muchos de ustedes la han visto, la conocen, han visto un rostro inconfundible. Es una mujer pues, que yo admiro, que repito, yo nunca me soñé que yo podía estar al lado de ella. Pero aquí está con nosotros. Rigoberta, bienvenida, es Premio Nobel de la Paz, es de Guatemala, pero la misma pregunta, ¿de dónde saliste tú? Yo te oí esta mañana, tú eres maya, una indígena maya. Un poquitico de esa historia para saber qué hay detrás de esta imagen tan linda. Gracias, gracias señor gobernador. Primero es un honor estar aquí, realmente estar en este hermoso lugar que lo he disfrutado muchísimo. Y me gustaría recorrer todo Antioquia, ¿verdad? Que es un compromiso. Estamos. Yo nací en una aldea que se llama Chimel, en Uspantán, que queda a más o menos 6 horas de la ciudad de Guatemala, en la selva, en la falda de la Sierra Madre, que atraviesa Centroamérica y especialmente Guatemala. Vengo de un país llena de volcanes. O sea, Guatemala es un país bellísimo de volcanes. Soy maya. ¿Qué más puedo decir? ¿Cómo era tu casa cuando era una niñita? ¿Cómo era ese mundo, la relación con las mujeres, los hombres? ¿Cómo era eso? Bueno, nosotros nacimos en la montaña. Básicamente, nuestra casa, mi padre los cambiaba cada 2 años porque era el tiempo que dura las plantas que se ponía encima como el techo, ¿no? Entonces nosotros usábamos hoja de caña o hoja de una planta de la montaña. Entonces mi padre ya cuando goteaba la casa lo llevaba en otro lado. Así que nunca tuve una casa exactamente en un mismo lugar.
pero nací de una aldea que tenía 40 familias en aquellos años y actualmente tiene 17 familias viviendo. Todavía tengo casa allá y todavía tengo una montaña hermosa en la comunidad, pero Guatemala es un país que vivió la guerra efectivamente por 36 años. Yo tenía 2 años cuando empezó el conflicto. ¿Te tocó desde armado. el comienzo? Tenía 2 años cuando empezó el conflicto armado, me tocó directo, o sea, porque mi padre fue quemado vivo en la Embajada de España con 38 personas más. Mi madre fue secuestrada justamente el 17 de abril, fue torturada, la hemos buscado en todas las fosas comunes que se han abierto después del conflicto armado. También mis hermanos, mi hermano Patrocinio fue quemado vivo en un pueblo y mi hermano Víctor fue fusilado, ya no encontramos sus restos. Y así como esto, perdimos mucha familia. Y no digamos ya la familia de mi esposo, que también él creció en una casa hogar, porque había pues perdido sus padres, huyeron y apenas él quedó en una casa hogar. Entonces, en nuestra casa siempre está llena de gente, yo diría que no víctima, porque nosotros hicimos todo el esfuerzo para que la gente no se victimice, para que la gente no diga, bueno, yo soy víctima, no. Y bueno, vivimos un conflicto armado de 50,000 desaparecidos y 200,000 víctimas en general. Ahora me sigue contando esa historia tan tremenda, Rigoberta. Muchas. Voy a pasar aquí a nuestra otra invitada de hoy. De la mujer indígena maya a una, pongámosla en términos bien paisas, una mona ojiazul, Vera Grave, de origen alemán. Vera, cuéntanos quién eres tú. Bueno, yo soy hija de un desplazamiento un poco distinto porque mis padres llegaron a Colombia en los años 50, desplazados por la Segunda Guerra Mundial. Ellos de alguna manera quisieron poner un océano entre la historia del fascismo y llegar a un nuevo mundo para construir otra vida. Entonces yo soy hija de inmigrantes alemanes, crecí así entre las dos culturas de alguna manera. Estudié en colegio alemán, estudié antropología, una vida bastante normal de alguna manera, pero siempre en esa ambivalencia, ¿cierto? Y en esa búsqueda también del arraigo. Y yo creo que eso es sobre todo lo que me llevó a luchar en este país, como buscando echar raíces, porque somos hijos o hijas del desarraigo. Y eso me llevó en los años 70 a vincularme al M-19 o a ayudar a construir esa propuesta guerrillera y bueno, después de ser cofundadora del M-19 y estar en esa lucha, pues poder estar hoy en la paz, en la construcción de la paz, así a grandes rasgos. Rocío, tú les quieres hacer una pregunta a ella. Yo estoy encantado, pero pues, a ver, Sí, Rocío. en primer lugar, pues agradecerles haber aceptado la invitación. Ha sido un día extraordinario para este departamento y pienso que para este país. Quisiera, Vera, preguntarte lo siguiente, que te lo pregunté a mediodía, pero quiero compartirla, gobernador, y con la otra gente. ¿Qué tanto se demora una persona que ha empuñado las armas durante un tiempo y cuando llega a la civilidad o a la ciudadanía, qué tanto se demora para adaptarse a ser esa persona ciudadana y a olvidarse del mundo de las armas? Pues yo creo que de alguna manera, pues nunca estuvimos o nunca estuve, pues salvo la época en el monte, eso tan distante de la ciudadanía, pero de todas maneras la guerra sí implica toda una mentalidad distinta y de meterse en un mundo de ¿cómo se llama? Como bipolar de alguna manera. Para mí la llegada o el retorno a la vida civil fue inmensamente liberadora, en el sentido de recuperar, poder poner la cara, la cédula, reencontrarme con mi gente, con mi familia. Entonces creo que no es un proceso tan difícil,
Yo creo porque es como el reencuentro, porque yo estuve los últimos 3 años prácticamente escondida en Bogotá. Y yo me preguntaba qué revolucionaria soy yo, si lo único que estoy haciendo es cuidándome de que no me encuentren. ¿Qué sentido tiene esa vida? Y para mí por eso ese proceso fue muy liberador. Obviamente yo siempre digo, hay que bajarse las charreteras, pero las que uno lleva adentro, ¿cierto? Hay que quitarse las botas, las que uno lleva por dentro, y cambiar también de mentalidad, porque de todas maneras lo militar es jerárquico, es vanguardista, y hay que empezar a generar un tipo de relaciones distintas. Pero yo creo que cuando hay la decisión y hay un reencuentro como el que tuvimos nosotros, yo creo que los tiempos son cortos. Obviamente hay que asumir responsabilidades, hay que aprender a, no sé, entender que no solamente tenemos derechos, sino también deberes ciudadanos, ¿cierto? Pero es un aprendizaje, depende de las personas. Hay personas que seguramente se les dificulta más, pero para mí fue relativamente fácil, aunque obviamente a veces hoy me reviso, y a veces hoy todavía hay actitudes esas de tengo la verdad, tengo la razón, que creo que no es solamente un problema de los guerreros, es también un asunto de nuestra cultura, ¿cierto? Hay también políticos que sienten que son los redentores y esto, pero creo que, no sé, Luz María Londoño una vez me dijo, para usted la paz no fue muy frustrante, y yo le dije, no, para mí fue maravillosamente liberadora, porque entre estar escondida y estar buscada a poder volver a estar en la calle y poner la cara y vivir la vida, tener casa, dejar de tener un morral a tener casa es una maravilla, y es una gran fortuna, una gran fortuna. Ahora le voy a preguntar yo a Rigoberta. Tú acabas de describir una historia de pequeñita que más dolorosa es muy difícil. Vera estaba contando cómo ella salió de la guerra y se liberó y lo que significó para ella esto. Y tú, que sufriste la guerra desde tan temprano, llegaste a ser la Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? No, seguramente lo has pensado. ¿Por qué con tanto dolor nunca, o por lo menos evolucionaste, y eso me gustaría saberlo, no quedaste presa del rencor, de la rabia, del dolor? Bueno, yo creo que los revolucionarios guatemaltecos tenían una causa, querían cambiar la situación a través de las armas, se cerraron espacios, habían golpes de Estado tras golpes de Estado, y entonces de alguna manera muchas personas decían, pero Rigoberta Menchú es Premio Nobel de la Paz o de la Guerra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre tuve esa oportunidad de explicar no solo una razón, sino también una reflexión que aprendimos en Centroamérica. Pero también no tuve otra opción más que ir al exilio. Si la opción que me hubieran dado hubiese sido esconderme en la montaña, yo creo que hubiera sido así. O sea, en mucho momento no se tiene opción. Entonces lo que está en primer lugar es lo que hay. Digo esto porque mi hermana Anita, que a veces me confunden con ella, mi hermana Anita estuvo en la montaña 10 años. Tenía 13 años cuando fue secuestrado mi madre, era la más chiquita, se fue a la montaña, igual que mi hermana Lucía, en paz descanse, ya murió. Estas dos hermanas las extrañé mucho y de alguna manera yo decía, ¿qué habrán hecho? ¿Cómo estarán en la montaña? ¿Qué comerán? ¿De qué vivirán? O sea, ¿las volveré a ver o no? Y sobre todo en aquellos años, a mí me dijeron que una de mis hermanas había caído en un combate. Y entonces yo la lloré por muchos años. Y después me dijeron, no, está viva, se confundió con otra mujer. Entonces, ese tipo de situaciones son duras. Ahora, yo creo que el odio no es una solución, porque si uno no quiere que le hacen a uno eso,
porque uno quería que los otros vivan así o que les hagan lo mismo. Es la coherencia. Yo creo que la coherencia, las oportunidades, yo fui a las Naciones Unidas, mucha gente me apoyaron, gente que me dieron la razón. Y entonces seguí adelante, pero nunca estuve sola. Es que también me tocó estar con más de 200,000 refugiados guatemaltecos en México. Entonces yo me iba al mundo y regresaba a los campamentos de refugiados, sentía que era mi vida, sentía que era mi gente. Entonces me dieron oportunidad y muchas personalidades que me dieron oportunidad. O sea, yo creo que la gente depende de la oportunidad que le dan para poder llevar una vida de ejemplo, y la lucha que yo llevo pues no es mía propia nunca. Nunca pensamos que nos dieran el premio Nobel. La verdad que si nos hubieran dicho que nos daban, tal vez hubiéramos hecho mejor, ¿verdad? Pero la verdad que de repente te ponen al frente también con mucho dolor, porque la gente me reclaman, me piden, creen que yo puedo hacer mejor o no hice bien. O sea, somos un ente que es crítico, lo que vive diario, pero se empieza a sentir esto como una misión también. Entonces la responsabilidad es cada vez mayor. Yo he dado la mano a todo el mundo sin pensar si había sido un militar, si había sido un guerrillero, si había sido... No, solamente me dice una foto, sí, una foto. Corro el riesgo de que pueda tomar foto con algunas gentes no tan agradables, pero el tema es que yo creo que lo más importante es estar sin prejuicios. Cuando tú conoces la persona sin prejuicios, empiezas a entender mejor quién es esa gente, ¿verdad? Entonces, no es que sea tan idealista, o sea, la verdad es que yo soy una persona que lucho con la gente que tiene una causa muy dura contra el racismo, contra la impunidad, juicio y castigo a los responsables de crímenes contra la humanidad. O sea, yo agarro temas muy duras, muy difíciles, y que eso me hace aislar un poquito a veces de otros sectores, ¿no? Bueno, ahora le voy a preguntar a Rocío. Rocío, tú estás terminando un ciclo de tu vida en la vida pública y siempre, desde que yo conocí a Rocío, su causa ha sido la causa de las mujeres. Después de todos estos años, ¿cuál es el mayor aprendizaje que has seguido pasando por ONGs, por todo tipo de actividades hasta ser secretaria de las Mujeres de Antioquia? Un aprendizaje, gobernador, muy importante es que las mujeres, buscando unas condiciones de igualdad y mejores oportunidades o iguales oportunidades, los pasos son un paso tras otro. No es cambiar todo de una vez. Y hemos tenido la paciencia de conseguir una cosa, después la otra, con calma, en contra en general de la manera como la sociedad piensa, sea en el sector público, sea en el sector social o sea en el sector privado. He tenido la fortuna también de que a mí me pagan por lo que pienso, por lo que soy, por mis pasiones, por mi convicción. Entonces, yo he visto en todas partes, digamos, el mismo problema, la misma fe de las mujeres, la misma fuerza, y he visto los logros pequeños, pero que finalmente se convierten en una gran transformación. Sí pienso que desde lugares como el sector público, donde hay posibilidad de decidir, donde podemos poner los recursos al servicio del desarrollo y de la vida de las mujeres, es muy importante. Yo tengo la convicción, yo si hubiera pensado distinto hace unos años, creo que hubiera buscado llegar a estar trabajando con el Estado hace mucho más tiempo, porque estoy absolutamente convencida de que no es que vamos a hacer la gran transformación, sino pequeñas transformaciones que se convierten finalmente en esa rueda que mueve la historia. Es para mí muy claro que cuando hay gente que tiene convicción, que tiene honradez, que tiene ética, que tiene pasión, no anda haciendo cálculos de que yo voy a trabajar aquí para después ganarme este puesto,
esa es la gente que finalmente logra mover los cimientos de lo que queremos cambiar. Ok. Ahora voy a hacer una pregunta a Vera. Nosotros estamos en un proceso de paz. Yo hago parte de ese grupo de personas que ya me parece que llevara toda una vida pensando en la paz. Yo recuerdo cuando se firmó la paz con el M-19, yo tuve una alegría muy grande en ese momento, en otra vida muy distinta a esta de gobernante, que nunca me imaginé que iba a tener. Y ahora estamos en la discusión de ese proceso y uno de los puntos neurálgicos es cómo vamos a firmar con estas personas que han estado en la violencia, que han hecho todo lo que han hecho, y cómo permitirles que vuelvan a ser parte de la sociedad y que participen en política. Ese es uno de los puntos más difíciles y es muy difícil de explicarle a la gente. ¿Tú cómo explicas eso? ¿Cómo le dirías a una persona común y corriente? Mi mamá, que seguro nos está viendo en este momento, para que puedan abrir el corazón o entender muy bien a la importancia de esta negociación y permitir que participen en política. Pues usted esta mañana decía que hay que pasar la página. Y yo creo que no hay que pasarla en el sentido de que no pasó nada, ¿cierto? Pero yo creo que pues es súper urgente que Colombia salga de eso. La guerra es un tipo de prehistoria. Y yo creo que la guerrilla de alguna manera ha sido superada en toda América Latina. Y yo creo que hay que ser generosos, ¿cierto? Hay que ser... la paz implica generosidad, implica gratuidad, implica estar dispuestos. Mi mamá siempre dice que hay que saltar la propia sombra. Y yo creo que en Colombia tenemos que saltar nuestras sombras, porque si seguimos en las trincheras, los guerreros como los gobernantes, como la sociedad civil, como los medios, pues la paz implica trascenderse uno mismo, implica ver al otro, y yo creo que demanda eso, demanda como un gesto, un acto o una actitud de generosidad, sin la cual además no es posible. Si seguimos, porque siempre habrá razones, siempre hay razones para justificar las violencias, ¿cierto? Porque me pasó, porque me hicieron, porque hay injusticia, porque hay hambre. O sea, razones para la guerra y para la violencia hemos tenido toda la vida. Yo soy parte de una generación que echamos tiros hasta para luchar por la paz o porque había hambre, ¿cierto? Después uno se da cuenta que son discursos, que tenemos que bajarnos de esos discursos, y Pizarro hablaba de que había que cambiar la historia, pero cambiar la historia es también verla de otra manera. Tenemos que superar la violentología, entonces yo creo que claro que es difícil porque hay dolor, porque hay mucho dolor, pero yo creo que tampoco podemos perpetuar eternamente el dolor y seguir profundizando las heridas, sino que hay que darle siempre una nueva oportunidad a la paz, ¿cierto? Y en este caso es además una larga historia. Las FARC tienen una historia larguísima y obviamente también depende de ellos, también depende de generosidad, depende de bajarse de muchas arrogancias también, pero creo que no tenemos otra, ¿qué? Eso no sé, tenemos que darle una oportunidad a la paz definitivamente y tendremos que dársela siempre. Yo creo que lo que no vale ya en la historia de la humanidad es seguir pensando que la guerra son los caminos de transformación. Entonces, no hay otra opción. Yo pienso que no hay otra opción y hay que darle, como decía Lennon, hay que darle oportunidad a la paz, ¿cierto? Bueno, Rigoberta, entonces... ¿Qué quiere usted? Que pues usted una pregunta. tiene una cara de una pregunta indecente. No, porque yo quiero, y yo creo que es muy importante escuchar tu voz, por ejemplo, para una sociedad como la nuestra, donde hay racismo en muchas formas de nuestra cultura, donde las comunidades indígenas sin duda han sido discriminadas durante muchos años, y tenerte acá y lo que representas pues es muy importante, es muy poderoso. Entonces, con todo lo que has recorrido por tantas partes, por todo el mundo, por todos los lados, ¿por qué no nos explicas a nosotros la forma más simple posible para que hagamos la paz? Porque hago una pequeña observación. Nosotros nos acostumbramos en cierta medida a la guerra. Son muchos años. Entonces empieza a ser parte de nuestras vidas. Y muchas veces es más cómodo quedarse así que cambiar, porque esto significa cambiar, como decía Vera. Entonces, convéncenos a nosotros para que nos demos la oportunidad de la paz.
Bueno, primero la unidad de las organizaciones, la unidad de la sociedad civil, los esfuerzos unitarios de los líderes, o sea, tener como la consigna de la unidad en torno a los intereses que queremos ganar, y hasta llega un momento en que si tú estás fuera de esa ruta es vergonzoso, o sea, que nos interpele, que nadie digan yo quiero la paz pero está durmiendo en su casa, ¿verdad? Sino que sintamos que es una obligación ética, una obligación moral, que nos cuestione nuestra moralidad. Entonces, creo que esa es una condición. La otra es que las organizaciones y los líderes tienen que tener planteamientos, porque muchas veces hacemos caminar nuestra gente en una marcha, ya tiene hambre y no tiene zapato y todavía tiene que caminar kilómetros para reclamar ciertos derechos. Resulta que también es algo que va cambiando cuando tenés una mesa donde tú puedes incluir tus demandas. Pero también afianzar, creo yo, la organización. No basta que la compañera Rocío es dirigente si nadie lo apoya. Entonces, ella puede ser dirigente cuando puede, tiene con qué hacer las iniciativas. Entonces, ¿cómo fortalecer el liderazgo de las mujeres o de los pueblos indígenas en su campo, dándoles oportunidad? Yo creo que el tema de la solidaridad es algo muy, muy importante. El convencimiento de que la guerra no nos trae ningún beneficio, nos pone en duda a todos. Y entonces no queremos ser dudosos en el mundo, ¿verdad? Entonces hay como un compromiso que se tiene que involucrar. Yo creo que no es fácil porque el racismo es producto de la ignorancia. Todo lo que uno ignora lo rechaza. O sea, eso sí es la mente humana. Si tú ignoras la cultura del otro, prefieres rechazarlo antes de intentar saber qué es eso. Si no entiendes la religión del otro, prefieres imponer el tuyo antes de intentar qué es el otro. Entonces, ese rechazo, ese miedo, no solo cuando hay guerra. La guerra es un buen pretexto. O sea, la guerra en Guatemala enriqueció un par de gentes. Y ellos felices de la vida porque les va el negocio bien, ¿verdad? Y la macroeconomía guatemalteca nunca se fue en quiebres, más bien tuvo éxito. ¿A costo de qué? Pues a costo de muchísimas inestabilidades financieras. Entonces yo pienso que cada quien tiene que medir realmente cuál es su parte en esta guerra. O sea, no solo el que tiene el fusil allá, también el que está allí en otro lado. Yo no tengo una receta, afortunadamente, porque se imaginan ustedes que sería la globalización del ser humano ya sin seres pensantes. Yo creo que el ser pensante también encuentra una solución. Mucho de actitud. Pero yo decía, hoy nosotros cometimos el error de pensar que los acuerdos de paz nos iba a cambiar la vida. Pasaron 20 años y vemos atrás y se ha profundizado la violencia, los esquemas de la impunidad, los esquemas. Entonces, yo creo que no hay que dejar todo lo que ustedes están haciendo. El diálogo entre las comunidades, proponer, ahora que va a haber, por ejemplo, el encuentro de las planificaciones de ciudades en el mundo. Aquí me enteré que ustedes van a recibir aquí en Medellín esa cumbre mundial, pues que la gente también diga cuáles son sus necesidades, cuáles son sus demandas, cómo puede idear una sociedad sin violencia. Y eso quiere decir entrar en el trabajo, entrar en la educación, entrar en la salud, entrar en la organización, en la autoestima, crear fuentes de diálogo y de negociación interna. O sea, porque eso es lo que necesita la humanidad, ya no necesita armas, necesita valor para resolver sus problemas, sus controversias. Nosotros hemos aprendido que no podemos decir que luchamos por los indígenas sin incluir los dirigentes de nuestros hermanos para que deliberen lo que quieren.
Entonces ya hemos dicho, no, basta más, antropología ya pasó su tiempo, ahorita necesitamos, es nuestro tiempo, los mayas, es nuestro tiempo, es el tiempo de las mujeres, es el tiempo de nosotros. Entonces ya más o menos que nos hemos ido aceptándonos, pero yo pienso que nunca se terminará de construir la armonía de la sociedad, o sea, jamás. Sería un pecar de ingenuo pensar que vamos a dejar un mundo tan armonioso para el futuro con tantísimos problemas sociales. Entonces también hay que diferenciar esto y no echarle la culpa al otro porque somos buenos para eso. Yo decía, bueno, nosotros somos intolerantes porque hay una guerra. No es cierto, la intolerancia lo hacemos con guerra o sin guerra. Entonces, ¿cómo abordamos los temas de conductas para que se vaya haciendo valores, rescatando valores de armonía, de convivencia? Hay algunos ejemplos. Nosotros hemos visto que tú te callas. No, si yo soy una persona que estoy hablando, no tiene por qué callarme porque el otro quiere que me callo. Pero no importa, soy hombre o mujer. Entonces hay algunas acciones que hacer. Me alegra mucho todos esos niños que vimos acá que están en fila, una banderita por la paz. También vimos esas mujeres. Qué lindo reconocer una lideresa en vida, porque lo que hacemos es reconocer nuestras lideresas cuando están muertos. O sea, eso es terrible. Mejor reconozcámoslas que están al frente de nosotros y decirles te queremos. O sea, ya es un avance en ese sentido. No hay receta, pero sí podemos construir procesos juntos, ¿verdad? No se puede quedar en buenas intenciones. Todo lo que hagamos tenga perdurabilidad en el tiempo. Yo le decía a los compañeros, ¿cuál es tu ruta? ¿Bajar de una alfombra roja o iniciar la caminata para que la alfombra roja de alguna manera algún día exista? ¿Verdad? Entonces mejor empezar una ruta y eso es lo que yo he hecho. Yo quiero empezar un proceso, si llego a la mitad está bien, qué bueno, pero si solo abrí una brecha, entonces abrí una brecha y así es como se hace la historia. Entonces yo creo que tantos colombianos y colombianas pueden volver a abrir una brecha para este país. Muchas gracias, Rigoberta. Rocío, pues una reflexión final después de todo esto. Este ha sido un día muy especial para nuestro departamento, para la alcaldía, para la gobernación, porque es la manera de concretar ese postulado que empezamos desde hace 2 años, gobernador, de prepararnos para la paz. Estos diálogos con personas que han tenido historias muy importantes frente a la guerra y frente a la paz son muy importantes para comprender la importancia de superar la página de la violencia y de colocarnos como seres, como ciudadanos y ciudadanas que estamos convencidos de que la paz realmente es la manera como podemos brindar oportunidades a la población, como le podremos dar, como decíamos esta tarde, abrir el camino de la educación, que es el único camino que nos va a llevar a cambiar la mentalidad y a comprender el mundo y a construirlo entre todos y todas. De modo que, gobernador, ha sido un gusto, un placer y para mí una cosa absolutamente impensada poder despedirme en un contexto tan importante desde el punto de vista ético, de entender. Yo veía hoy a Rigoberta y a Vera, bueno, y las otras personas que estuvieron, esa certeza con la que hablan de lo simple para trazar la ruta de la paz. Como no es una cosa magnífica, sino que es un esfuerzo personal, colectivo y más simple de lo que pensamos. Pues les cuento que aquí hay unas personas que cada que se está acabando el programa me señalan, me molestan allá. Yo quisiera quedarme más tiempo hablando con ustedes, pero muchas gracias por venir acá con nosotros. Siempre bienvenidas, nos alegran, aprendemos de ustedes. Gracias a Rocío también, gracias a Tatiana y el próximo jueves pues nos encontramos acá con el gobernador. Muchísimas gracias, buenas noches.